Muy bien. Entonces, chicos, vamos a avanzar hoy día energía libre de Gibbs y equilibrio químico. ¿Qué vamos a hablar? Hasta el momento nosotros ya hemos visto la variación de entropía y la variación de entropía en el entorno, por ejemplo, es igual a la variación de entalpía del sistema sobre la temperatura con signo cambiado, a temperatura y presión constantes. De la misma manera, nosotros podemos decir que la variación de entropía es igual a la variación del sistema, perdón, la variación de entropía del universo es igual a la variación del sistema más la variación de entropía del entorno, y como la variación de entropía del entorno es igual al delta H del sistema sobre la temperatura, la ecuación me queda así. Ahora bien, si nosotros multiplicamos todo por temperatura, esto nos va a quedar temperatura por delta S del universo igual temperatura por delta S del sistema menos delta H del sistema. Y si utilizamos los signos y trabajamos aquí, multiplicamos todo esto por negativo y todo esto también por negativo, la ecuación que me queda es esta de acá. Y aquí aparece lo que es la variable de la energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y de ahí la variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. No sacamos ya la variación de la temperatura porque hemos dicho que acá temperatura y presiones son constantes. Entonces, ¿qué más debemos saber? La energía de Gibbs y la energía de Helmholtz forman la base de la termodinámica química. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Es la que me habla del equilibrio de la energía. Y la segunda ley de la termodinámica es la que se utiliza para decidir qué procesos pueden ocurrir espontáneamente. Aquí tienen un poquito de la nomenclatura utilizada, qué significa cada una de las letras y algunas siglas dentro de este proceso. Además, vamos trabajando sobre la energía libre de Gibbs, donde nosotros tomamos en cuenta tanto el sistema como los alrededores. Siempre el proceso va a ser más sencillo si se establecen criterios para equilibrio y la espontaneidad, y esto estaría en función de términos de cambio de alguna función termodinámica del equilibrio del sistema. ¿Ok? La energía libre de Gibbs también podemos decir nosotros que está muy relacionada con todos los procesos de calor y entropía del sistema. Es así que si nosotros tomamos en cuenta el cambio total de entropía, que es igual a la variación de la entropía del universo, siendo esta igual a la variación de la entropía del sistema más la variación de la entropía de los alrededores, toda esta si es mayor o igual a 0 o si existen variaciones. No nos olvidemos que acá en el caso de la entropía estamos trabajando también con este desglose de unidad, de variables, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros indicamos? Que la variación de la entropía del sistema es igual a la variación de entalpía del sistema sobre la temperatura. Entonces, de esa forma, si multiplicamos todo por T, vamos a obtener esta ecuación, ¿no? Y de acá nosotros obtenemos, como esa es la base para el origen de la energía libre de Gibbs, obtenemos la definición que me dice la variación de energía libre de Gibbs, que se conoce como G, es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía. Y acá es donde ya se hacen las respectivas diferenciaciones para poder encontrar las variables. Entonces, Doctora, dijo entalpía menos temperatura por ¿cuánto? ¿Lo puede repetir, por favor? entalpía menos temperatura por entropía. Ya, gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, la variación de la energía libre de Gibbs del sistema va a ser igual, tomando en cuenta esta ecuación, a la variación de la entalpía
menos la temperatura por la variación de la entropía, y todo ello del sistema. De esa manera, la variación de la energía libre de Gibbs puede ser tomada como un criterio de equilibrio y espontaneidad. ¿Y qué decimos? Va a ser tomada como parte del equilibrio cuando delta de G es menor o igual a 0. Dice, a ver, ¿cómo? ¿Qué significa? Significa que si es negativo, menor a 0, entonces se denota un proceso espontáneo. Y si es igual a 0, se denota un proceso en equilibrio, ¿ya? Entonces, aquí van apareciéndonos ciertos conceptos. Estamos diciendo que la variación de la energía libre de Gibbs la podemos trabajar demostrando lo que es el sistema de equilibrio y la espontaneidad. Entonces, acá decimos, ¿cuándo un sistema va a estar en equilibrio? Cuando delta de G es igual a 0. ¿Y cuándo el sistema o el proceso va a ser espontáneo? Cuando la variación de esa energía libre de Gibbs es menor a 0. Entonces, nuevamente y repitiendo, si delta de G es negativo, el proceso es exergónico. ¿Ya? Si delta de G es positivo, el proceso es endergónico, consumidor de trabajo. Y aquí es muy importante tomar en cuenta una tabla de ciertas variables. ¿Qué sucede en la ecuación cuando nosotros tenemos la variación de entalpía positiva y la variación de entropía positiva? Entonces, si delta de G es positivo a altas temperaturas o negativo a altas temperaturas, ¿ya? Entonces, va a existir una reacción espontánea en la dirección hacia adelante a altas temperaturas y en dirección inversa si son bajas temperaturas. ¿Qué sucede cuando tenemos un delta de H positivo y un delta de S negativo? Entonces, delta de G va a ser positivo en cualquier temperatura. ¿Qué sucede cuando tenemos delta H negativo y delta de S positivo? Entonces, delta de G va a ser negativo en todas las temperaturas. Y la reacción va a ser espontánea hacia adelante en todas las temperaturas. ¿Qué pasa si tenemos un delta de H negativo y un delta de S negativo? Entonces, delta de G va a ser negativo a bajas temperaturas y positivo a altas temperaturas. Y se tendrá una reacción espontánea a bajas temperaturas. Y de aquí tiende a invertirse a esas temperaturas. Entonces, ¿qué criterios estamos tomando? Estamos diciendo que los criterios de espontaneidad que se van a tomar es si la variación de energía libre de Gibbs es negativa, es decir, menor a 0, el proceso es espontáneo. Si la variación de energía libre de Gibbs es positiva, es decir, mayor a 0, entonces el proceso no es espontáneo. Y si la variación de energía libre de Gibbs es 0, el proceso se encuentra en equilibrio. Entonces, hay que evaluar delta G solo para el sistema. ¿Y cómo evaluamos delta G? Lo evaluamos en función de las variables que conocemos. Delta de G será igual a delta de H menos la temperatura por delta de S. Y si nosotros tomamos en cuenta la entalpía, que es igual a U más PV, y diferenciamos esto, entonces lo que a nosotros nos va a quedar, además de la primera ley de la termodinámica, es esta ecuación de acá. Y como es un proceso reversible, la variación del calor reversible será igual a la temperatura por DDS. De esa manera, nosotros tenemos lo que ya conocemos como la variación de la energía interna, que es igual a la temperatura por DDS, menos la presión por DDB. Y así podemos ir jugando y trabajando diferentes variables para obtener los valores. Muy bien. Lo mismo que vieron hace rato en la tablita de positivos, negativos, está acá. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una reacción química?
Cuando nosotros tenemos una reacción química, entonces nos manejamos como en todos los procesos donde hay reacción química. Es decir, si quiero sacar la variación, si quiero sacar la variación de la energía libre de Gibbs de una reacción química, entonces debo trabajar la fórmula de siempre. La variación de cualquier variable de una reacción química es igual a la variación de esa variable de los productos menos la variación de dicha variable de los reactivos, siempre y cuando se multiplique por sus números de moles y que además, por supuesto, la ecuación esté bien igualada, ¿ya? Entonces, acuérdense, si se medía entalpía, siempre era entalpía de los productos menos entalpía de los reactivos. Si se medía, como en este caso, energía libre, va a ser energía libre de los productos menos energía libre de los reactivos. Si se mide entropía, lo mismo, entropía de los productos menos la entropía de los reactivos. Entonces, eso se respeta siempre para cualquier reacción química. Hemos dicho que la variación de la energía libre de Gibbs me muestra lo que es el equilibrio. ¿Cuándo? Cuando la variación de energía libre de Gibbs es cero, se dice que la ecuación está en equilibrio. Entonces, ya ustedes en química han llevado la fórmula de que actividad es igual a las fugacidades, a la variación de las fugacidades. Entonces acá tenemos la actividad A va a ser igual a la fugacidad de los productos sobre la fugacidad de los reactivos. Y de ahí que la variación de la energía libre de Gibbs va a ser igual a la variación de la energía libre de Gibbs estándar más RT por el logaritmo de la fugacidad. Y eso es lo que nos queda aquí, perdón, de la actividad, de las actividades de esa reacción, ¿ya? Entonces, miren esto, nosotros estamos diciendo que existe equilibrio cuando esta variable es cero. Si esto es cero, entonces, ¿qué vamos a tener? Delta de G0 acá, y esto estará con signo cambiado. Pero todo esto, el producto de las actividades, es igual a la constante de actividad. Y esa constante de actividad me da lugar a la constante de equilibrio. Entonces, si yo despejo o quiero obtener esta variable, yo tengo que todo elevarlo a E. ¿Ya? Paso esto a dividir allá y luego a todo lo, mejor dicho, coloco como base E. Y me va a quedar esta ecuación de acá, que fíjense es la misma, la constante de actividad y la constante de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde vemos estos procesos? Acá, por ejemplo, en esta tabla tenemos variación de la energía libre de Gibbs y tenemos en función, y tenemos acá en función de las variables, ya, media hora. Entonces, aquí tenemos diferentes casos y estamos viendo los procesos de espontaneidad y no espontaneidad. ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Entonces, voy a parar un poquito. Muy bien. Entonces, me dice, problema número 1. Calcular el cambio de energía libre de Gibbs cuando un mol de gas real se comprime desde una presión de 1 atmósfera hasta 5 atmósferas, a una temperatura de 27 grados centígrados. Si el gas obedece a la siguiente ecuación. Volumen igual A por P más B por P2. Entonces asumimos que es una ecuación de Van der Waals reducida. Y las constantes las obtenemos. A, 2 litros sobre atmósfera, B, 3 litros sobre atmósfera al cuadrado. Entonces, ¿cuál es mi ecuación? D de G es igual a B por D de P. Por lo tanto, en lugar de B, yo voy a reemplazar esta ecuación de B. A por P más B por P al cuadrado, por D de P. Multiplico y tengo A por P D de P más B por P al cuadrado D de P. Tengo esto. ¿Qué tengo que hacer? Integrar. Entonces, miren lo que hago. Integro D de G, me queda así. A es una constante, sale afuera de la integral. Integral de P, D de P. Más B es una constante
integral de P al cuadrado de dP. Entonces ahora aplico. La integral de P de dP es P al cuadrado sobre 2. Como tengo límites inferior y superior, entonces delta de G me va a quedar A sobre 2 por P2 al cuadrado menos P1 al cuadrado. Más B sobre 3. ¿Ya? Porque la integral aquí es P al cubo sobre 3. Por eso me queda B sobre 3 por P cuadrado elevado al cubo, perdón, P2 elevado al cubo menos P1 elevado al cubo. Es decir, el límite superior elevado al cubo menos el límite inferior elevado al cubo. Y ahora lo único que hago es reemplazar valores. A valía 2 litros sobre atmósfera, sobre 2. Por P2, que es 5 al cuadrado, 5 atmósferas al cuadrado, menos P1 es 1, 1 al cuadrado, atmósferas al cuadrado, más B era 3 litros sobre atmósfera cuadrado sobre 3. P2 al cubo, P2 es 5, menos P1 al cubo, P1 es 1. Atmósferas al cubo. Multiplicando esto nos da 148 litros atmósfera. Y si hacemos la conversión, me va a dar 3.586,29 calorías. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, si no hay dudas. Una pregunta. Dime. ¿En dónde integró? ¿De dónde salió ese 2 y el 1 que están abajito? Te dice desde el punto 1 hasta el punto 2. Tu punto 1, tu presión 1 era una atmósfera. Y tu punto 2, presión 2 es 5 atmósferas. Entonces, por eso es que acá cuando reemplazás en lugar de P2, reemplazás 5. Y cuando reemplazás en lugar de P1, reemplazás 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, segundo problema. Calcular el cambio de energía libre de Gibbs cuando 2 moles de gas ideal se comprimen isotérmicamente a 50 grados centígrados, desde 3 atmósferas hasta 7 atmósferas de presión. Aquí 3 atmósferas es presión 1, 7 atmósferas es presión 2. Ahí tienes, presión 1, presión 2. 50 grados centígrados es tu temperatura, son igual a... Doctora, se escucha entrecortado. Voy a ver si ha grabado bien para pasárselos, ¿ya? Les parece que mi internet está malo. Bueno, entonces, la variación de la energía libre de Gibbs es igual a B por D de P. B por D de P. Entonces, ¿a qué es igual B? En este caso nos está diciendo que es un gas ideal. Nos está diciendo que es un gas ideal. Al ser un gas ideal, despejamos la B de la ecuación general de los gases, de presión por volumen igual a nRT. Entonces, en lugar de B, colocamos nRT sobre P, D de P. Entonces, la integral de D de P sobre P me va a quedar logaritmo natural de P2 sobre P1. Y si aquí ya yo reemplazo, voy a tener en lugar de N, 2 moles. R, 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin. Por temperatura, 323.15 Kelvin. Por logaritmo de presión 2, 7 atmósferas, presión 1, 3 atmósferas. El resultado delta de G es 44,9 litro atmósfera. Haciendo las conversiones me van a quedar 1088,09 calorías. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Algo? ¿No? Para que se convierta, disculpe doctora, en calorías, ahí, Dios. Multiplicas por esta R. ¿Me puede recordar cómo lo hizo? Sí, La claro que atmósfera sí. por litro. Colocas la R Si de no me calorías equivoco, lo arriba multiplica. A ver. y la R de litro atmósfera abajo. Multiplica 44,9 por 1,987
y dividido entre 0,082. ¿Cuánto te da? Ay, ya. Ahora sí, ¿no? Para hacer sus conversiones, utilicen las R. Eso es lo mejor. ¿Ya? Bueno. Ahora, el cálculo de la constante de equilibrio. El cálculo de la constante de equilibrio es utilizando esta ecuación que ya ustedes la han visto hace rato. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos una ecuación termodinámica, ¿no? Entonces, termoquímica. Entonces me dice que la variación de energía libre de Gibbs es menos 3.980 calorías sobre mol. Yo de acá necesito calcular la constante de equilibrio. Eso me está pidiendo el problema. Entonces la ecuación que utilizo es esta. Y de acá obtengo K de equilibrio. K de equilibrio es igual a E elevado a menos delta de G sobre RT. Entonces reemplazamos K de equilibrio igual a E elevado a menos. ¿Cuánto es delta de G? Menos 3.980 sobre R 1,987 calorías sobre mol Kelvin. Sobre T 298.15 Kelvin. Y la constante de equilibrio me sale 827,3. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctorita, se entendió. Qué bueno, qué bueno.